Bueno, habíamos arrancado con algunos conceptos, con algunas cosas. Vamos a ir leyendo juntos este libro que se llama María, Mujer de Dios y de los Pobres, de la autora Clara Temporelli. Y habíamos dicho que tiene un enfoque donde hace una revisión de los 4 dogmas marianos, una revisión histórica y a la vez espiritual, ¿no? Desde la teología de la liberación, desde el sentir popular. Así que la primera palabra que aparece es dogma. ¿Alguien podría contarle a los que se suman hoy? ¿Saben qué significa dogma los que empezaron hoy? Hagan así o así. ¿Sí? Mela, Lucas, ¿sí? Mela, sí. Muy bien. Entonces, recordamos así breve que un dogma es una verdad establecida por la Iglesia, una verdad que tiene que ver con algo de la fe, ¿no? Una verdad establecida de determinada manera que no se puede modificar. Y habíamos dicho que sobre María tenemos 4 dogmas. Y entonces, Blanca me va a decir uno, a ver. María, Madre de Dios. Muy bien. ¿Quién me va a decir otro? La Inmaculada Concepción. Bien. Otro puede ser cuando dicen que María subió en cuerpo y alma al cielo. Muy bien, la Asunción de María. Y nos falta uno. Asunta al cielo. Ya la dijo Lucas. Nos falta otra. Perdón. Madre de Dios. Ya la dijo María Blanca. Virgen. María Virgen. Ya la dijo Franco. Llena era de gracia inmaculada. Llena de gracia Franco dijo inmaculada. Inmaculada, perdón. Está bien, Claro, Eli. ya María están, Virgen. están las 4. Y yo digo, ¿qué? Ahí está. Hay una más, dije. Perdón, me confundí. Entonces, María, Madre de Dios, María llena de gracia inmaculada, María asunta al cielo y María Virgen. Esos son los 4 dogmas sobre María, que son muy importantes porque, podemos tener una mirada particular, un cariño particular sobre alguna advocación, una manera de vivir nuestra fe mariana, pero estos 4 dogmas no los podemos dejar afuera, los tenemos que conocer, los tenemos que entender. Y como decíamos antes sobre las fiestas litúrgicas, esto es para todo el universo. No es que, bueno, yo como estoy acá en Merlo Moreno lo veo de otra manera. No. ¿Sí? Un dogma es algo en lo que todos coincidimos, como en, voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Pero como cuando tenemos la convención de que 2 más 2 es 4, ¿no? Y todos sabemos que si hacemos una suma tenemos que sumar así. Dentro de nuestra fe, estos dogmas generan esta comunión, esta unión, ¿no? Más allá que después en cada lugar de la tierra se vive, se celebra distinto, ¿no? Y se va comprendiendo y transmitiendo distinto. De eso se trata esta relectura de los dogmas. No se modifican, sino que se busca un nuevo lenguaje para que diga algo a la gente de hoy. Muy bien. Entonces hoy nos tocaba empezar, habíamos dejado la tarea desde la página 19, con el primero de los dogmas, la maternidad de María. ¿Alguien pudo leer algo? Si no, no pasa nada, ¿eh? Es una pregunta nomás. No, dicen por allá, no, más o menos dice Eli. No, bueno. Entonces, yo marqué algunas partecitas para que lo podamos hacer más sintético porque son varias páginas, pero hay partes que son muy importantes y muy lindo que las podamos leer juntos, ¿sí? Así que vamos a ir leyendo despacito, de eso se trata este espacio, poder leer, estudiar juntos. Cuando sea muy engorroso, muy largo, lo que sea, ustedes me paran, ¿eh? No, a ver, pará ahí, lo que sea. Va a aparecer varias veces ahora la palabra concilio. También habíamos explicado eso. ¿Quién se anima a explicar qué es un concilio?
con sus palabras, tranquilos, así. Concilio Vaticano. Ese es el primero que se nos viene, ¿no? Como el más conocido, se nos viene enseguida. ¿Qué era un concilio? Bien, Eli, dale, abrí el micrófono. Ah, perdón, pero bueno, ¿quién más estaba? Era como Dale, Eli. una reunión de obispos, cardenales, donde se deciden y se hablan estas cosas, ¿no? Excelente, excelente, Eli. Estudió Eli, tiene su cuaderno ahí de las notas que tomó y estuvo estudiando. Muy bien. Están anotando. Bueno, esto es algo sencillo, pero que va a aparecer muchas veces en el texto, porque la autora nos va a hacer un recorrido histórico y en los concilios se fue formulando y reformulando el dogma, ¿no? Entonces, como bien dijo Eli, un concilio es una reunión de las máximas autoridades de la Iglesia, obispos, cardenales, el Papa, por supuesto, donde se deciden y se definen ciertas cuestiones sobre la fe, sobre el magisterio. El magisterio, la palabra magisterio viene de magister, que significa maestro, y el magisterio es todo lo que nos van escribiendo los papas, ¿no? También nuestros formadores, nuestros maestros. De esto hay una tradición, por eso el Papa Francisco cuando escribe, a ver, ¿qué documento conocen de Francisco? Nombren documentos de Francisco, cosas que haya escrito. Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, bien, uno de los últimos. ¿Cuál otro se acuerdan? Padre Corde. Patris Corde, bien Miguel, ese es el último que escribió. ¿Otro? ¿Se acuerdan algún otro? El que tiene que ver con la misión. El La misión. Evangelio, no me sale el nombre. Sí, Evangelii El Gaudium, muy Evangelio bien. ese, que es hermoso. Muy bien. Bueno, cuando Francisco escribe estos documentos, algunos son exhortaciones, otro día vamos a ver de qué se tratan. Estos distintos escritos tienen distintos fines, ¿no? Pero estos documentos son el magisterio de la Iglesia, es donde basamos nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza, lo que vamos a transmitir a otros, nos viene de un magisterio, por eso la Iglesia tiene una estructura, ¿no? Entonces, en estos concilios se tratan temas de doctrina, se tratan temas de magisterio, todo esto hacia la tradición. Y esto de ninguna manera se puede descartar, porque si hoy vivimos la iglesia que vivimos, es porque viene de una historia, ¿no? De una tradición. Y la vez pasada decíamos, los dogmas no son ahistóricos, porque se construyeron en momentos históricos de la iglesia, pero son transhistóricos, porque trascienden, son para siempre. Miren, estamos 1500 años después del primer concilio y seguimos sosteniendo, ¿no?, un dogma que se formuló en aquel momento. Así que es muy lindo, es muy interesante y es muy importante saberlo. Bien, arrancamos con este dogma, la maternidad de María. Y dice el libro, ¿no?, nos pone la traducción al griego. A los que se sumaron hoy, si quieren tener un cuadernito y tomar notas, y si no, no pasa nada. Es para ustedes, cada uno lo vive como quiera y como tenga ganas. Ah, muy bien, G, ahí. Y yo Bueno, ya estoy anotando. Eso. Viste, porque después uno se quiere acordar algo y, ¿dónde? Y mejor si lo anoté. Viste que a veces de 2 horas de una formación te queda una cosa, pero la anotaste y bien. Bueno, la palabra en griego es Theotokos, ¿sí? Va a haber muchas veces palabras en griego porque ahora vamos a ver históricamente, la iglesia se viene formando desde 2 lugares, Oriente y Occidente, ¿sí? Entonces hay palabras que provienen del griego y otras que provienen del latín y se van conjugando. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque la connotación de la palabra a veces no es la misma del todo.
¿sí? No es como cuando traducimos del inglés al español, no sé, perro, ¿no? Es dog y en castellano es perro. No hay otra, es un perro. En este caso, las palabras en griego, en latín, a veces tienen otra connotación, otro sabor. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con el Theotokos del griego. Bueno, comienza este pedazo, este capítulo, la autora diciendo: la maternidad de María es el misterio más antiguo concerniente a su persona y a su función en la historia de la salvación. Su maternidad está al servicio del designio histórico salvífico que implica a toda la humanidad. Por ella, María se pone al servicio de Dios y de su proyecto de autocomunicarse con los seres humanos, y que éstos descubran la plenitud de su realización, la que pueden alcanzar a través de su autoentrega a Dios. Desde el primer párrafo. Puede resultar un poco confuso, pero me parece muy importante arrancar por acá. Dice que la maternidad de María es el misterio más antiguo, ¿sí? Nos va a decir que, bueno, en el Nuevo Testamento se menciona 25 veces la expresión madre, ¿no? Con respecto a María. Pero es muy importante esto que dice, que es concerniente a su persona, pero a su función en la historia de la salvación, ¿sí? Como dijimos el martes pasado, todo lo concerniente a María tiene importancia en relación al designio salvífico de Dios, al plan de salvación, ¿sí? ¿Entendemos todos cuando decimos plan de salvación? ¿Sí? Sí. Ese plan grandote de Dios que comenzó desde la creación del mundo, ¿sí? Allá, antes de la creación del mundo, ya Dios tenía un plan de salvación para nosotros. Y es un plan que se va realizando en la historia. Entonces, todo lo que decimos de María tiene sentido en función y al servicio de ese plan salvífico de Dios. Puede resultar, a veces estas palabras no las usamos tanto, ¿no? Plan salvífico, designio salvífico, todo se refiere a lo mismo, al plan de Dios, plan de salvación. Y dice que por ella, dice, María se pone al servicio de Dios y de su proyecto de autocomunicarse por la humanidad, ¿no? El proyecto de Dios, esto es muy importante, esto no es de Mariología, pero todo lo de Mariología está encadenado a la Cristología, así que lo vamos a explicar también así sencillamente. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Él quiere autocomunicarse. No nos quiere comunicar algo, sino que quiere comunicarse Él. Esta palabra es fundamental en teología también. La autocomunicación de Dios. A veces decimos, bueno, ¿qué es lo que Dios nos quiere dar? O qué es lo que, es como cuando Jesús habla del reino. Jesús no habla de Él mismo. ¿Se dieron cuenta de eso alguna vez? Sí. Poquitas veces Jesús habla de Él mismo, o dice algún datito, o afirma cuando lo pelean los fariseos, ¿no? Esto de, bueno, yo vengo de Dios. Pero Él no dice, lo que Dios quiere darles es a mí, que soy lo más. Sino que siempre habla del reino, porque el plan de Dios es autocomunicarse Él. Autocomunicarse es darse todo uno mismo, ¿no? Este es el plan de Dios. Y entonces dice que María, por la humanidad, participa en este plan. Pensemos en todo el plan de Dios, ¿no? Cuando nosotros hacemos un plan, tiene participantes y tiene muchas partes el plan. Claro. Cuando planeamos salir a algún lugar, sabemos dónde vamos, con quién vamos, a qué hora nos pasa a buscar, ¿no? Son todas las partes del plan. Bueno, en el plan de Dios, ¿qué les parece? ¿Es importante o no el rol de María? Sí. 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 Sí, sí. Es muy Vale. importante. Fundamental, ¿no? Sí, Es lo primero. como
¿Cómo hubiera sido ese plan sin María? Es casi impensado. Entonces, dice que lo hace para que nosotros descubramos cuál es la plenitud, que es también autocomunicarnos. Miren qué lindo esto. El plan de Dios es comunicarse todo Él, darse todo Él a nosotros y que nosotros descubramos que nuestra plenitud es autocomunicarnos, darnos todo. La autoentrega a Dios, dice el texto, ¿no? Y bueno, y esto es lo que hace María. Acá empieza el misterio este de la maternidad, ¿sí? Esto que rezábamos en la canción. El sí de María tiene toda una autoentrega de la vida de ella, toda completa. No es que le dijo a Dios, bueno, sí, te doy una parte y la otra no, como hacemos nosotros a veces, ¿no? Bueno, sí, te doy este ratito, pero este ratito me lo quiero dejar para mí. No, María se dio toda, se autoentregó toda. Bien. Y dice en el párrafo siguiente, de esta manera María se presenta como el ser humano que ha alcanzado la plenitud en su donación a Dios, ¿no? Esto que decíamos antes. Es el ser humano que alcanzó toda plenitud en su donación a Dios. Se dio toda. No se guardó nada para ella. Se entregó, como decía la canción también, a su providencia, frente a la incertidumbre, frente a lo que fuera. Ese sí de María no es cualquier sí, es un sí que dice, me doy toda. Dice, pues es madre de un hombre que es verdaderamente Dios. Ella se coloca en el punto de intersección de Dios y del ser humano. Miren qué groso esto, ¿eh? En ella se da una amplia red de relaciones que tienen que ver con Dios y con su gracia, con la historia y con la humanidad. Dice entonces que María es la intersección entre Dios y los hombres. Fíjense qué groso si nos ponemos a pensar en este plan de Dios. Todo lo que Dios fue haciendo en su plan salvífico, los profetas, ¿no? Todo lo que fue sucediendo llega a su plenitud ¿dónde? En la encarnación del Hijo de Dios. En esa encarnación está María, es el punto, es el puente, es el, como, no sé, se me ocurren miles de imágenes, el punto de partida del camino, no sé, entre Dios y nosotros. Bien, hasta ahí vamos, ¿sí? Ahora, ¿qué importancia tiene esta palabra Theotokos del griego? Esta palabra tiene una connotación que refiere, más que nada, ahora igual lo vamos a leer un poco acá, que marqué algunas partes para no leer todo, tiene una connotación plenamente fisiológica y se refiere a parir, la que pare a Dios, ¿sí? Significa Theotokos. No es madre de Dios todavía, sino es la que pare a Dios. ¿Esto por qué tiene importancia? Bueno, porque en ese momento, por la mirada que se tenía de la mujer, por la importancia que tenía cada rol, iban definiendo como por partes. Vamos a ver qué era lo que pasaba. Dice, voy a ir un poquito más atrás. Todo en María adquiere un nuevo significado. La trascendencia de la maternidad de María se expresa en que ella ha engendrado a un hombre que es Dios. Por eso es Theotokos, ¿sí? No engendró a cualquier persona, sino a Dios mismo. Esto nosotros estamos reacostumbrados porque para nosotros Jesús es el Hijo de Dios, ya es algo súper sabido, pero en aquel tiempo todavía no. Esto no cayó del cielo, se fue forjando. La teología cristiana se inicia con la cristología, con la simple identificación de Jesús de Nazaret con el Mesías. Continúa con la afirmación de fe: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La afirmación simultánea de lo divino y lo humano en Jesús
implica entender su origen divino y humano de forma coherente. Y acá, ¡boom!, bomba. Qué tema, ¿no? No sé si a todos les ha pasado, pero a mí me lo han cuestionado más de una vez, la gente que no tiene fe o de otros credos, ¿no? ¿Cómo explicar de forma coherente la naturaleza divina y humana de Jesús? Es hijo de Dios, es hijo del hombre, es hijo de María. ¿Cómo es hijo de María si en realidad es hijo de Dios? Entonces, cuando nosotros afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios, simultáneamente afirmamos que María es madre de este hombre que es hombre y Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. La afirmación del Nuevo Testamento más antigua de que Jesucristo fue nacido de mujer hizo necesario que la cristología se ocupara también de la madre de Jesús. De ahí que los debates de la doctrina sobre la madre de Jesús estén vinculados a las controversias cristológicas. Es decir, no podemos explicar nada de María sin irnos a la cristología y a todo este enredo de Dios, hombre y Dios, más hombre que Dios, más Dios que hombre, y ahí, ¿no? Bueno, habla un poco del credo, el credo que se fue forjando en los concilios. Dice, para los relatos evangélicos es clara la referencia a María como la madre de Jesús. De hecho, es nombrada 25 veces en el Nuevo Testamento como madre. En este momento nos detendremos en la maternidad divina. Este es el dogma más importante sobre María y el más antiguo de los que tienen lugar en la proclamación oficial de la Iglesia. Es el dogma más importante y el más antiguo proclamado por la Iglesia, María, Madre de Dios. El término griego que sintetiza el misterio de la fe contenido en este dogma, Theotokos, data del concilio de Éfeso. ¿Ves? Acá ya empezamos con los concilios, ¿sí? El concilio de Éfeso fue en el año 431. Imagínense, estamos hablando hace una bocha de tiempo, ¿sí? 431. Sin embargo, podemos encontrar el desarrollo de la teología mariana de la maternidad divina a lo largo de 3 grandes concilios de la antigüedad. Constantinopla en el 381, Éfeso en el 431, Calcedonia en el 457. En el siglo XX, el Vaticano II insistió en la doctrina de esos concilios y les dio nueva luz. Recordemos que el dogma expresa la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma en un momento dado. Es una declaración concreta de la fe, no es toda la fe, y a menudo ha surgido en circunstancias polémicas. El dogma mariano ha recibido 2 formulaciones básicas: la maternidad divina de María, formulada en Éfeso, nacido en un contexto de discusión cristológica, y la humanidad cristiana de María, que ha ratificado el amor de Dios, la Inmaculada, y que ha muerto en manos de ese mismo amor, Asunción. Acá está haciendo como una relación entre los dogmas. La primera proclamación nos sitúa en el centro de la Iglesia antigua, la segunda en el camino histórico de la modernidad que aún no ha culminado. El dogma de la virginidad ha tenido una evolución particular, ese va como por otro camino. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? El título Theotokos, la que pare a Dios o alumbradora de Dios, comprendido en el tiempo como Madre de Dios, está vinculado a San Cirilo de Alejandría. Bueno, no importa, estos son datos históricos. Dice, para la tradición griega, esto es lo que les decía antes de las palabras, para la tradición griega el término Theotokos sigue siendo una de las designaciones principales, ¿sí? En la tradición latina se opera un paso significativo de Dei Genitrix, es otro término, ya no es Theotokos, es este otro.
la que pare a Dios, a Mater Dei, Madre de Dios. Va siendo como una evolución, ¿sí? Este último término lo encontramos en la liturgia a partir del siglo VI y en la teología a partir del siglo VII. Fíjense, ¿no? 6 siglos, 7 siglos después de Jesús, recién ahí podemos hablar de estos términos. O sea que pasó mucho tiempo. No es que al otro día que Jesús resucitó, todos salieron a decir María, Madre de Dios. Esto para que caigamos en la cuenta cómo se dan los procesos, ¿no? En la historia de la Iglesia. La designación Mater Dei no aparece en un concilio, sino hasta el Vaticano II. El Vaticano II fue en 1962. Hace recontra poquito, ¿no? 1962 fue históricamente, acá el profe de historia me va a dar la razón, muy hace poquito, muy poquito. Fue ayer para la historia, ¿no? Recién ahí aparece este término. En Lumen Gentium, que es un documento hermoso de la Iglesia, hablando de documentos. Muy bien. Entonces, quiero ir a esta designación de las palabras. Esperen que me salté una parte. Conviene notar que los documentos conciliares usan únicamente los términos de connotación fisiológica y concreta que designan el parto y no la maternidad en general, como Theotokos, Dei Genitrix. Bueno, esos términos hay otros también. Lo que decíamos antes, lo que tiene que ver con lo fisiológico, el parto, es la que dio a luz a Dios, pero no habla de la maternidad como la entendemos hoy. Esto se relaciona con lo que dijimos el martes pasado, ¿se acuerdan? La relación de esta mirada teológica con las ciencias sociales, con la antropología actual. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Decir madre en el año 431 no es lo mismo que decir madre hoy. ¿Se entiende? Lo que abarca la palabra, ¿no? Ahora pensamos en un montón de... Uno puede decir que una persona es madre aún sin tener hijos, ¿no? Por sus características, por cómo protege a otros, por lo que hace por otros, le decimos madre, ¿no? Sí. Bien, entonces, dice que la maternidad divina, a diferencia de otros dogmas marianos, no constituye una dificultad ecuménica, quiere decir, con otros que también creen en Jesús, pero no aceptan a María, ¿no? El ecumenismo, esto también a veces lo entendemos mal. El ecumenismo no es el vínculo entre distintas religiones, sino entre religiones que creen en Jesús, siempre cristianos. Sino es interreligioso, cuando son religiones no cristianas. Entonces, este dogma no es una dificultad para los evangélicos, se está refiriendo, ¿no? Protestantes, evangélicos, los que creen en Jesús. Es aceptada como surgida de la reflexión teológica sobre Cristo y en particular del estudio sobre sus dos naturalezas y única persona. De ahí que es un dogma más cristológico que mariológico. Las dos corrientes de la mariología antigua no difieren mucho de un cierto pensamiento cristiano de nuestros días. Los que reconocen a Jesús como Hijo de Dios, unido esencialmente al Padre, están dispuestos a reconocer a María como Madre de Dios. Por el contrario, y acá ya nos metemos en las controversias propias de a las que no estamos acostumbrados, porque hoy en día no hay herejías, no hay alguien que salga una gran corriente, no sé, sale el padre Walter a decir que Jesús no es hijo de Dios y se arma un re lío. No, no existe eso ahora. Pero en su momento sí, cuando se estaba construyendo la religión católica, la Iglesia católica, existían estas cosas. Entonces dice, por el contrario, los que consideran a Jesús solamente como un profeta o como hijo adoptivo,
niegan a María la condición de Madre de Dios. La manera de entender la posibilidad del milagro como tal, o sea, la posibilidad de que Dios creador, escuchen esto porque es muy interesante, la posibilidad de que Dios creador no respete o no se someta a las leyes de la naturaleza creada, tiene especial importancia en las cuestiones relativas a la fe y al misterio de Dios interactuando en la historia y en la creación. Es difícil entender ciertas categorías. Esto, Dios no está, no se atiene a las leyes de la naturaleza creada como nosotros, ¿sí? Que necesariamente necesitamos un papá, una mamá, una panza, un parto, tiqui, tiqui. A él se le ocurrió que quería ser así y así fue, ¿no? Es como cuando hablamos de que Dios es eterno. Nosotros no conocemos la categoría de la eternidad. Para nosotros todo tiene un tiempo y un espacio, ¿o no? Así es. Todo Sí. tiene un tiempo y un espacio y un lugar determinado en algún, ¿no? Y nos esforzamos por entender eso y mandamos cohetes al espacio para ver hasta dónde llega y a cuánta distancia está el otro planeta y qué hay, ¿no? Necesitamos poner todo en tiempo y espacio. Bueno, Dios no tiene ni tiempo ni espacio, ¿no? También decimos que Dios está en el cielo y hacemos para arriba. Eso es algo muy occidental, ¿no? Y decimos arriba el cielo, abajo el infierno. Si nosotros empezamos a excavar con un torno gigante, no sé, con un coso así, y vamos para abajo, bueno, capaz que encontramos extraterrestre, qué sé yo, algo habrá en el centro, pero yo no creo que el infierno esté ahí, adentro de la tierra. Capaz llegamos a China si vamos excavando, ¿no? Entonces nosotros necesitamos esas categorías, arriba, abajo, cielo, infierno, ¿no? Tanto tiempo, desde el principio, tal fecha, tal cosa. Y Dios no es así. Así que esto también nos introduce en los misterios de los dogmas. Muy bien. Entonces, vamos a meternos un poco en el contexto. ¿Están aburridos? ¿Está aburrido? Digan con libertad, sí, está re bodrio. Pasá a la página que sigue, está re Está aburrido. interesante. Está interesante. Sí, ¿vamos bien? Está genial. Ya voy Mela, 1 hoja y media, sí, apuntes a full. Ey, Quiero que seas mi no, compañera de facultad. Está bueno, está bueno. Yo ya estoy anotando una banda también, así que Vamos todavía. Bueno, todos los que están presentes en este taller y en todos los temas que vamos a seguir estudiando juntos, después, el que se anime, obviamente, es voluntario, ¿no? Pero van a tener que preparar algo de esto para dárselo a otros, porque ese es el desafío. Este es un taller misionero, no es para, me lo guardo, qué lindo lo que anoté. No. Sobre estas cosas van a tener que preparar algún bloquecito para cuando damos la formación de los misioneros, de los líderes, ¿sí? Así que, ojo al piojo, ¿eh? Vayan eligiendo, este me gusta, ya está, me lo agarré. Bueno, igual, claro, este tema en particular es como muy histórico. Fran está como en su salsa, re disfruta, entiende todo porque a él le encanta la historia. A otros como yo, por ejemplo, se nos hace una goma, ¿no? Un chicle así. Pero es bueno porque nos vamos como, si se empiezan a imaginar, nos vamos como metiendo en aquel tiempo, ¿no? Cómo iban pensando, cómo se iba construyendo. Y nos ayuda mucho a entender cómo miramos hoy y la riqueza que tenemos hoy en Latinoamérica, en la mirada mariana y en la mirada de la fe. Es un gran regalo. Bueno, entonces nos metemos en el contexto político. Se va a cortar, cuando se corte volvemos a entrar. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran que volvamos a repetir? Ay, qué miedo. Yo tenía un profesor que decía en la UBA, ¿alguna pregunta? Y todos callados. Decía,
Qué mala señal, cuando nadie pregunta porque nadie entendió nada. Y la clase es una porquería y nadie entendió nada. Bueno, no, ustedes tranquilos, si ven que algo les queda en el tintero, volvemos, no pasa nada. Bueno, muy bien. Es muy divertido ahora, porque ahora van a aparecer dos personajes. Nos lo vamos a imaginar tipo serie de Netflix. Van a aparecer dos personajes poderosos de aquel tiempo, de cómo estaba la iglesia repartida en aquel tiempo, entre Oriente y Occidente. Cada uno tenía un líder, no es como ahora que hay un solo papa y todos lo queremos, a Don Pancho. Había dos líderes y no los dos pensaban lo mismo. Así que ahora se va a poner como muy divertida la pelea. Nos vemos en la próxima conexión. Se va a cortar, se va a cortar. La pobreza, el Zoom gratis. No se cortaba más. Sí, ahí se corta, quedan segundos. Me mata Canten loca, algo. no se cortaba más. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía.